Ok. Va. Hola, buenas noches. ¡Ay, Tishu se acaba de salir! ¿Cómo estaba Se bien? repitió, se Em, repitió. Se negó. bueno, mientras regresa, esta es nuestra segunda tarea. Estamos Diego, Tishbe y yo, Amanda Escudero, para hablar sobre las teorías de Rolando García. Recuerda autorizar que entre. Sí, ya está accediendo a sala de espera. Tishbe. No te Era como preocupes. por un minuto. Perdónenme, no sé qué pasó. Sí, Pero bueno, está dando la introducción. Ya vamos a empezar con la segunda tarea. Ya nos presenté. Em, y bueno, pues a grandes rasgos las tenemos dos Le- lecturas. Una fue la entrevista que le hacen a Rolando García y otra fue un poco como su metodología de sus sistemas. Y pues bueno, en la tarea tenemos que comentar, ¿no? Cuáles son las partes o lo que se infiere como deductivo y cuál como dialéctico en el sistema, ¿no? En sus sistemas complejos. Entonces, bueno, empezaremos como por intentar definir esta parte. sí. Pues la lectura de la entrevista trata como de explicar un poco cuál es el pensamiento de Piaget y cómo es que Rolando García lo utiliza y lo aplica en sus propias teorías. Uno de los conceptos más importantes que él menciona es este de sistemas complejos. Y dice que los sistemas complejos son todos aquellos cuyos elementos, pues de cierta forma son heterogéneos en el sentido en el que pertenecen a un dominio de distintas disciplinas. O sea, esos elementos que componen al sistema complejo pertenecen a distintas disciplinas e interactúan entre sí. ¿De qué forma lo hacen? Pues interdefiniéndose y dialogando entre ellas. Rolando García también nos enseña un poco sobre el proceso de construcción de conocimiento, más bien su teoría es sobre el proceso de construcción del conocimiento y se basa en las teorías de Piaget que explican cómo es que los niños pues van construyendo el conocimiento a partir de la realidad inmediata en la que tienen. Un ejemplo de ellos es el niño cuando hace el reflejo de chupar, que nos lo pueden explicar, como Amanda nos lo puede explicar. Bueno, pues este primer ejemplo, ¿no? Que hace es un poco a partir de cómo los seres humanos vamos aprendiendo, no primero desde la teoría, sino desde la parte empírica, ¿no? De cómo vamos tocando, sintiendo, oliendo, aparte a partir de los sentidos. Entonces, aquí es muy interesante cómo plantea que para llegar a una primera hipótesis, incluso debes de regresar como esa parte primigenia, ¿no? Esto como en las primeras fases del sistema. Ya posteriormente viene como toda la parte teórica metodológica en la cual se, se generan como críticas de otros, o sea, de los otros sistemas para entonces incorporar diversas hipótesis que nos pueden llevar a la resolución del problema de investigación. Regresando un poco al bebé, pues es esto, ¿no? Nosotros nacemos y lo primero, o sea, lo primero que hacemos es buscar la teta de mamá para estar comiendo, ¿no? Porque esa es nuestra manera de vivir, de obtener alimento. Entonces, nosotros buscamos y lo hacen prácticamente todos los mamíferos. La única diferencia es que el ser humano es consciente y piensa, ¿no? Y un gatito o un perrito o incluso un becerrito lo hace por instinto. Nosotros somos una combinación de ambas, instinto y eventualmente ese instinto se convierte en conocimiento y eventualmente ese conocimiento se convierte en problemas de investigación para tesis.
Pero igual pues esas pequeñas experiencias hacen que nosotros hagamos esquemas de cómo es que funciona el mundo, ¿no? Y este primer acercamiento que hacemos a esta construcción del conocimiento tiene que ver con un proceso deductivo. No es tanto, en este primer acercamiento no vemos algo tan dialéctico donde podamos reflexionar sobre otros conocimientos que ya hayamos tenido para construir y reorganizar nuevos conocimientos, sino más bien que pues deducimos que a partir de una acción podemos obtener un resultado. No sé qué piensas, Diego. Pues sí, tiene mucha razón. Rolando pues dice que en algún cierto punto de nuestra forma de concebir o de analizar las problemáticas, pues hemos dejado de soñar y hemos dejado de ser empiristas en ese sentido, de experimentar con el mundo y de adquirir ese proceso de experiencia que le llamamos un proceso dialéctico y que pues obviamente toda esta parte pues se pierde, se desnaturaliza y de alguna forma caemos como, pues, no lo sé, como en un adormecimiento de la mente donde seguimos una estructura y posiblemente lo que hace rico como la creación de sistemas, pues es que esa estructura, en lugar de ser pues una línea, sea pues una forma como de pensar rizoma, como lo decimos en el arte, que tenga muchas vertientes y que pues se puedan analizar desde diferentes perspectivas. Em, Creo que lo que pues nos dice Piaget con respecto al constructivismo, pues es esa parte donde pues se pierde esta parte sensorial, donde pues le damos un menor valor a los sentidos y pues obviamente uno aprende, regresando al ejemplo del bebé, em, pues si hace algo malo, creo que daba el ejemplo, ¿no? Donde si el niño hacía algo bien, pues lo premiaba, ¿no? Y si hacía algo malo, pues tenía un desencuentro con el mundo, ¿no? Porque la mamá le gritaba o le llamaba la atención pues no sé, luego le pegaban un golpecito, ¿no? Entonces, a partir de sentir esas sensaciones y de sentir incomodidad, pues vas construyendo, ¿no? Y a partir de eso, pues uno desarrolla el conocimiento a partir de lo esencial. No sé, es un ejemplo mediocre por ahí. Y no sé qué más nos cuentan. No, Amanda. no creo que sea mediocre. Más bien, es un buen ejemplo. La cosa aquí es que faltaría como, creo que para llegar a la parte dialéctica, hace falta que esté de por medio el lenguaje, porque en algún momento en la entrevista mencionan algo sobre el lenguaje como medio social y ponen al sujeto como un componente psicocognitivo. Entonces, al momento en el que el sujeto interactúa con otros factores y logra hacerse una apropiación de ese conocimiento, pues puede como vivir ahora sí el proceso dialéctico y comprenderlo, ¿no? Y pasar de un nivel a otro. Pero creo que al principio, cuando son bebés, que todavía no tienen un lenguaje consolidado y que no tienen un lenguaje mediado por valores culturales, sociales o algo así, pues solamente es un lenguaje, es un conocimiento deductivo que parte solo de la experiencia. Pero, no sé, siento que eso es como Sí, pues Orlando polar. justo dice eso, ¿no? Que después de que construye estas inferencias, pues Ujú. viene el lenguaje, ¿no? Y viene, pues a darle forma a todos estos elementos que va adquiriendo y en ese punto donde pues surge como esa chispa del razonar, pues va construyendo, ¿no? Y por medio del lenguaje, pues va articulando pues procesos pues de conocimiento y obviamente nosotros pues podríamos invertirlos para hacer investigación.
Y pues no solo se trata de comprender este proceso de el aprender a través de lo sensorial, sino que pues desde nosotros adultos rezar a eso, ¿no? Para, porque pues al final, no sé si fue en esta lectura, que decía que antes de que existiera la ciencia, pues existía la humanidad, ¿no? O sea, como que la vida o las relaciones naturales que se construyen a partir de la vida, pues ordinaria, pues desde ahí se va construyendo conocimiento, ¿no? Y que pues muchas veces se ha marginado ese otro conocimiento y que pues muchas veces le damos mayor peso a la ciencia. Y pues no, no bueno, no, yo no daría algún punto de juicio acerca de que pues si eso es bueno o es malo, pero en cierto modo pues ha llevado a la descomposición de la sociedad y no sé, ¿qué ibas a decir, Amanda? Iba a mencionar también un poco el lenguaje, pero más como lenguaje aplicado. O sea, es decir, Rolando García habla también mucho de esta parte del sistema complejo, pero de la palabra complejo, o sea, que no necesariamente es complejo por ser complicado o por ser algo inalcanzable, sino que tiende a ser complejo porque hay una línea muy delgada en la interdisciplina en la que podemos caer como multidisciplina o hiperespecialización, ¿no? Que eso también como que lo menciona y de alguna manera, o sea, el lenguaje ya no tanto como aplicado al sujeto o a la cosa de investigación, sino a como el mismo sistema, como la misma investigación también es muy importante como colocar y ubicarnos hacia dónde va realmente nuestra investigación y cómo va esta investigación. Mm, Sí, pero sí, tendríamos como tenerlo bien definido para después poder, bueno, tenerlo bien definido y comprender nuestro problema de investigación como un sistema complejo. Pero para ello sí hay que tener como entender todos los elementos que componen a nuestro sistema complejo o nuestro objeto de estudio, por llamarlo de alguna forma, cómo interactúan, cómo dialogan y cómo son interdefinibles entre cada una. Pero lo que estoy entendiendo de esto de los sistemas complejos es que, por ejemplo, si es como un reloj, si una piececita no está funcionando, va a afectar a los otros subsistemas. Y si todos están trabajando perfecto, pues no van a trabajar perfecto, pero sí van a seguir como con la dinámica natural que tiene ese sistema complejo. Yo tengo algo aquí que dice, una modificación de un subsistema modifica a los demás. Bueno, modifica a los demás subsistemas y al sistema. ¿Por qué? Porque un sistema no es descomponible, sino, más bien no se puede desestructurar, sino si algo no funciona, va a dejar de funcionar todo. Y creo que podríamos como empezar un poco a adentrarnos a este asunto sobre el análisis de estos niveles o fases de construcción de conocimiento que nos daba Rolando García. Y yo creo que podremos partir de la idea que hace un rato discutimos sobre cómo enseñan matemáticas, porque pues me parece que todos hemos sufrido en algún momento por alguna materia que se ha impartido con ujú. ese método tan mala onda. Diego, no sé si quieres explicarlo. Sí, bueno, con respecto a eso, pues me acuerdo mucho de una profesora que tenía que era de la secundaria, ¿no? Cuando empieza a ver lo del teorema de Pitágoras y todo eso. Y también era maestra de kinder. Entonces, tenía como una facilidad de explicar las cosas, pues ahora sí que como con peras y con manzanas, ¿no? Así, para que entendieras y ponía ejemplos de la vida cotidiana. Y regresando a la lectura, pues obviamente Rolando García nos hace esta comparación con Marx, con este concepto de la praxis,
que pues prácticamente nos habla de pues este conocimiento em, que se tiene al actuar. En este caso, pues al transmitirnos una idea o un teorema de Pitágoras y dártelo así, pues se hace así, multiplicando tal por tal, seno por coseno y la distancia y todo lineal, ¿no? De alguna forma como pues frío, ¿no? Y en comparación con 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 la otra, o el otro ejemplo que pone Piaget, que habla sobre, ¿cómo era el otro? Ay, ya se me fue. O porque hablaba uno sobre la praxis y el otro sobre, em, ay, no me acuerdo, pero donde tenías que interactuar con el mundo. Y en esa interacción con lo que te rodeaba, pues podrías, regresando a mi ejemplo de la maestra, pues podrías entender mejor cómo funcionaban las cosas y cómo Pitágoras descubrió el teorema, ¿no? Analizando cómo sucedió y pues obviamente eso es lo que, pues esas sensaciones de que te pongan a pensar y ahí te haces pues toda, no sé, toda una imagen o toda una construcción de una historia que pues obviamente en otras clases analizamos esta parte de que se aprendía o la mitología era parte o una forma de transmitir el conocimiento, ¿no? Y pues obviamente todas estas metodologías que nos hablan, pues prácticamente de la organización de pues las interacciones que tenemos con el mundo y los conocimientos que se van adquiriendo en general, pues hablamos de que todos estos procesos nos ayudan de alguna forma, lo que propone Piaget con la interacción, em, pues no sé, creo que es algo natural, lo llevamos en los genes, ¿no? O sea, aprendemos por naturaleza de esa manera. Y con la praxis, pues, que es un poco más dura, pues probablemente nos cueste un poco más de trabajo, pero que pues al final es como que pues la hegemonía que está gobernando o imperando en el sistema educativo, por así decirlo. Y, y pues no sé de qué más quieran hablar. De, ¿Qué perdón, de practican? eso me estaba acordando también con tu ejemplo. Digo, yo la verdad le soy sincera, las matemáticas no las aprendí hasta que crecí, las empecé a usar para la vida real. O sea, si me pones a hacer una división de 18 séptimos entre 34 octavos, no sé qué hacer. O sea, de verdad, yo no sé qué hacer, no sé usar las matemáticas, pero ya, o sea, en la vida cotidiana te dicen, no, pues es que vas a comprarte una blusa o cualquier cosa y tiene el 25% de descuento. Ah, ok. Entonces ahí ya multiplicas en tu cabeza la cantidad por 0.25 y como que funciona. Pero eso, o sea, es hasta que no practicas que se da el conocimiento. Creo que va un poquito por ahí. Pero ¿cómo haces eso en la investigación? Ese es como, creo que el punto clave. O sea, sí, toda la teoría em, psicológica, pedagógica, filosófica, pero aplicarlo a la investigación creo que es algo como que está intentando, ¿no? Como desmenuzar Rolando García en su hipótesis, en su explicación de sistemas. Sí, justo esa era la comparación, la acción que propone Piaget contra la praxis de Marx. Eh, era esa comparación que hacía Rolando García. Eh, justo con ese proceso de cómo aprenden los niños, ¿no? A comparar y a coordinar pues todos estos procesos de entendimiento. Sí, es que es justo eso, ¿no? O sea, a veces como que nos hemos enfrentado, y no solo con las matemáticas,
yo diría que en todos los niveles nos enfrentamos en algún momento con eso, ¿no? Que llega a un punto donde el conocimiento parece que está dado, ¿no? Ahí está matemáticas, o ahí está álgebra, o ahí está filosofía, o ahí está cualquier otra materia, y ahora úsala, ¿no? Y es como, no, tiene un origen, ¿no? Y si comprendiéramos de dónde viene todo eso y cuáles son los pequeños conocimientos que necesitamos saber para llegar a álgebra o para llegar a filosofía o para llegar a todo eso, podríamos comprender exactamente ese tema. Pero es porque estamos, o pienso que deberíamos sufrir un proceso de reorganización de todo ese conocimiento para adquirir uno nuevo, pero sí necesitamos como ir poco a poco comprendiendo que necesitamos hacer nuevos esquemas, que necesitamos construir pues nuevas relaciones de conocimientos para poder llegar a ese objetivo, ¿no? O sea, ese ejemplo de matemáticas o ese ejemplo de filosofía o de cualquier otra materia que tengamos. Pero sí tendríamos que reconocer primero todos los conocimientos previos para poder llegar a eso. Creo que es ahí. Y podríamos incluso ya empezar a hablar un poco sobre las fases, que bueno, Rolando García, hasta donde entendí, él menciona que son 5 tipos de fases. Son fases estructuradas en las cuales las relaciones están bien organizadas y son relaciones lógicas para comprender el pase pues, de un estado a otro estado de conciencia, y todo esto es dialéctico, ¿no? Entonces, el primero, lo voy a ir como mencionándolos para que vayamos como discutiendo un poco sobre ellos, es interacción, sujeto-objeto, eh, rela relativización de las propiedades en que se piensan. Entonces yo creo que es más como lo que acabamos de ver de el niño que chupaba, que aprendía a chupar, es pues eso, es la interacción sujeto-objeto y cómo comprende el niño a partir de eso. Todavía no hay, pienso yo, no sé, a menos que nos, la profesora nos diga lo contrario, pero pienso yo que aquí sigue siendo un proceso deductivo que no es tan dialéctico y solo es como el enfrentamiento a esa realidad o el enfrentamiento a un problema en específico. No, pero creo que sí es dialéctico, porque creo ¿Sí? que está que en ese momento empieza la dialéctica Ok. de la relación del objeto y sujeto. Cuando, pues yo sí, yo lo relacioné con el chispazo que da el niño, ¿no? Y que queda grabado y archivado, pues esa experiencia, y a partir de eso se va construyendo el estructuralismo. Y sí era estructuralismo, no me acuerdo. Sí. ¿Esta parte venía en la entrevista o en la... No, En... esto ya es parte de la segunda lectura. Ah, ok, sí, digo, Yo yo creo que también. sí, ya podemos como empezar eso de la segunda lectura para que, pues ya hablamos un poco sobre la entrevista, sobre las ideas de Piaget, cómo las aplicaba Rolando García, los conceptos de sistema complejo, reorganización, elementos. Yo creo que podemos pasar ya a no sé. Sí, no sé, Amanda, si tú tengas otro punto de rescate en la primera lectura. No, 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 creo que ya lo comentamos todo. Ok. Sí. Bueno, el segundo Ujú. fase o nivel es la diferenciación e integración de partes de los objetos, que es una coordinación de dominios de conocimiento que antes aparecían separados. O sea, ya es como más relacional, ¿no? O sea, saber, quizá el niño no metió la mano al fuego, pero vio al hermanito que metió la mano al fuego y se quemó y le causó dolor, y entonces ya es la integración de esas partes de objetos y coordinar esos dominios de conocimiento, ¿no? Ya no necesito meter yo la mano al fuego para saber que quema y que produce dolor. O sea, ya vi que alguien lo hizo y puedo como interiorizar ese conocimiento sin tener que experimentarlo, pienso. No sé. Sí, sí, va por ahí la idea. Y bueno, regresando un poquito a lo de la entrevista, que pues es casi lo mismo, pero hablaba un poco sobre lo que me acabas de comentar,
sobre ese proceso que llevaba Occidente, como pues el poder hegemónico que tenía la razón, ¿no? Y que sabía todo. Y que pues si nosotros no nos ponemos a indagar en la historia, pues probablemente otras culturas como China, que pues estaba adelantadísima a su tiempo, Ujú, pues ya trabajaba, ¿no? Trabajaba con esas ideas y pues no les llamaba probablemente con el mismo nombre, tal vez por el idioma, pero pues al final era como pues la misma cosa que sucedía, el mismo fenómeno, por así decirlo. Y, y pues obviamente todos esos descubrimientos, pues la ciencia occidental como que los va patentando o les va poniendo un nombre y después pues se apropia, pero pues no, es obviamente que en función de que pues si ya vio que alguien más ya lo hizo, lo copia, ¿no? Y va sobre la misma forma de comprender este proceso, ¿no? O sea, eh, por alguna forma, si yo veo que alguien más ya lo hizo y sale bien, al contrario de que el niño es lo que se quemó y le va mal, pues es el mismo fenómeno que sucede, ¿no? O sea, si pues lo copias, ¿no? O lo adoptas. Y es un poco de que hablaba Rolando García en relación de la crítica con pues estos descubrimientos, ¿no? De quién descubrió antes y quién lo descubrió después, o más bien quién lo adoptó y se lo apropió. Y bueno, si quieres continúa con el siguiente o sí, algo más. es que estaba viendo como algunas cosillas aquí que encontré y dice que los niveles de organización no son reducibles ni autónomos, sino que son semiautónomos. Es eso, ¿no? De nuevo el asunto de que todos son interdefinibles y que todos se relacionan unos con otros, que no pueden, pues simplemente no puede desaparecer un conocimiento o aparecer otro sin pensar que es producto de otras cosas que ya habíamos experimentado, leído, vivido, escuchado en algún otro momento. Entonces eso, como que sentí que era importante decirlo. El siguiente punto es las reorganizaciones del conocimiento que influyen sobre formas anteriores, que es justo esto, el asunto dialéctico de reorganizar, pues, no sé, a lo mejor, siguiendo con el ejemplo del niño, es, pues, quizá el niño ya sabía que el fuego produce dolor y que su hermano metió la mano al fuego y eso le produjo dolor, y entonces con eso reorganiza ese conocimiento que influyó en pues las experiencias que había tenido anteriormente para construir uno nuevo y decir, ok, yo no voy a meter la mano, ¿no? No hay necesidad de experimentar. Entonces, ese podría seguir como esa línea del ejemplo, la reorganización del conocimiento que influyen sobre formas anteriores. Aquí también veo que sea dialéctico, porque necesita de reconocer lo que pasó anteriormente para construir uno nuevo. No sé, ¿tienen algo que decir? Pues bueno, es que yo me acordé un poco de lo que les decía al principio, de lo que decía Rolando García con respecto a la deshumanización. Y va con respecto a esta reorganización. Y él daba un ejemplo de Marvin Harris, de, que hablaba sobre el capitalismo, y decía que, pues obviamente se preguntaba si existió la humanidad antes del Estado y el mercado. Pero pues esa pregunta, volviendo a lo mismo, pues será como, pues para responder que pues obviamente primero existe la humanidad, ¿no? O sea, existen las relaciones de vida, las interacciones, eh, pues no sé, aquí por ejemplo existía el trueque, ¿no? Y después pues viene este sistema de moneda, el sistema del capitalismo y, y pues obviamente pues se reorganiza todo, ¿no? Y de alguna forma, pues es em, no sé, una epistemología que pues probablemente no tenga sentido,
pero dentro de esa desnaturalización de la humanidad, al querer ordenarla y meterles que de una forma nos hagan más, pues hagan pensar que tenemos uso de razón, ¿no? Y que lo que estamos haciendo pues nos eleva más como humanidad y que pues al final creo que no funcionó, ¿no? Porque el sistema capitalista nos ha llevado a unas crisis enormes a nivel mundial y que pues probablemente estemos en busca de un nuevo sistema, ¿no? Claro, Perdón, ahorita que estás hablando de capitalismo, creo que va muy adecuado justo una frase que dice, la voy a medio transformar porque no habla precisamente de lo monetario, pero ¿qué tiene el capitalismo? Que tenemos en exceso todo, ¿no? Es decir, nunca estamos satisfechos porque siempre queremos más y más. Una blusa no es suficiente, queremos dos, tres, cuatro, cinco porque siempre las estamos viendo. Entonces, una frase que dice muy interesante es, no se trata de aprender más cosas, sino pensar de otra manera los problemas que se presentan en la investigación, ¿no? O sea, cuando hablamos de un sistema complejo no es em, aprender más sobre el tema de especialización en cuestión de, ¿no? O sea, yo soy geógrafo, no quiero aprender excesivamente todo lo que la biología me puede decir respecto a la investigación, pero sí me va a poder ayudar a pensar y a hacer las cosas de otra manera, ¿no? Entonces, creo que ahí también es un punto muy adecuado que se, como que se conjunta con las ideas que están comentando los dos. sí, es que Rolando García tiene una frase, también me llamó la atención y creo que va más o menos por tu línea, porque sí, me recordó mucho eso de encontrar nuevas respuestas a viejos problemas. O sea, es eso, ¿no? O sea, ¿para qué? Más bien, darle la oportunidad a aquello que ya está investigado. Y no porque ya esté investigado quiere decir que ya se agotó, sino que nosotros, de acuerdo a nuestros conocimientos y a la situación en la que estamos viviendo, época y todo, nos va a llevar a hacerle nuevas preguntas a problemas que ya quizás se dieron por sentado. Y eso ¿Se pasa. acuerdan de la clase pasada con el profe? Ajá, exacto, justo iba para allá con el design thinking, o sea, con estas nuevas propuestas. O sea, Uber no hizo nada nuevo. Los taxis han existido desde que existen los carros y lo único que hizo fue plantearse cuál es el problema de los taxis. Ah, no aceptan pagos con tarjeta, no son accesibles, no son rápidos, están sucios. Ah, pues vamos a replantearlo, vamos a hacer una nueva línea de investigación para mejorar el servicio. Tal cual, eso, o sea, esto es un poquito más aplicado a una marca y al consumo y lo que tú quieras, pero es la misma idea y es justamente lo que está diciendo Diego, lo vimos la clase pasada con Pero hay el un profesor. término que nos preguntó al principio, ¿no se acuerdan cuál era? Ay, es que siempre se me olvida. Cuando le dije lo de la Madonna y las representaciones que se repiten en todas las culturas. La- el kitsch, la cultura. No, no, como lo del político, el gobernante, ¿qué más No me era? acuerdo. Eh, ¿Jerarquía? No. no, no era una jerarquía, no que eran temas que Reproducción, no me acuerdo, no sé. se reproducen, pero ay, no me acuerdo, no lo anoté. Y es que siempre me acuerdo de ese término y al final se me olvida. Pero, pues igual, pues va encaminada sobre lo que ya decías, ¿no, Amanda? Que pues todo se repite y que pues al final lo que necesitamos pues siempre es como que hay que construirlo, ¿no? Pero lo construimos a partir de algo que ya pasó, porque pues de alguna forma ya no hay nada nuevo, no lo Sí. sé. Ya no hay nada nuevo bajo el sol.
El otro punto sería, o el otro tema, fase, es el conjunto de relaciones conduce a la construcción de lo que será otra forma de organización. Entonces, igual es dialéctico, ¿no? Todas estas relaciones de conocimientos que ya hemos adquirido, de distintas formas, de distintos temas, de distintas disciplinas, al fin y al cabo, será o terminará siendo otra forma de organización de la información que construirá su propio esquema y su propio conocimiento. Y bueno, hay otro punto más que tiene un poco que ver con lo que nos marcaron sobre lo dialéctico y lo deductivo. Dice que dentro del conocimiento existen dos tipos de inferencias, las inferencias dialécticas y las inferencias deductivas, que tienen que ver con los niveles estabilizados, ¿no? Con este asunto de ya se reorganizó la información o el conocimiento, llega un momento de estabilidad y saber, pues, qué es lo que produce después. Que igual, pienso que pasa sí o sí de lo dialéctico a ya otro proceso. Pero no sé. Bueno, yo esa parte la había entendido un poco como dentro del proceso que tiene Piaget, em, eh, la- lo que él proponía a través de la dialéctica es que se iba, eh, pues para no decir viviendo e interactuando, ¿no? Y a partir de eso ya se llegaba al otro, pero como una forma de, pues de investigar, eh, pues desde, ¿cómo le llaman? Desde los sistemas complejos. Ujú. Ujú. Yo tengo aquí un pedacito que escribí, dice niveles de estratificación o niveles de organización que tienen su propia dinámica y sus propios actores, que no son ni reducibles a ni deductibles de otros niveles, pero sí interactúan entre sí. Entonces, Sí, pues ujú. Sí, ahora me acuerdo también tienen relación. de otro punto que decía que que no se le podía como aumentar a, a la comprensión de las experiencias vividas, ¿Que no sino se le que puede qué? aumentar Ujú. como, ay, es que ya se me tenía la idea, pero no te quería cortar la palabra y estoy tratando de cacharla otra vez. Mm, bueno, si quieren continúen y si me vuelvo a acordarles, digo. Pues ¿Ya son todos? sí, Ya. yo creo que sí. Y a mí me gustaría como concluir con una frase de Piaget, pero ya para finalizar. Ok. No sé, Amanda, si tengas alguna otra cosa. No, creo que llegamos casi al punto. ¿Qué es? Así que es todo esto. Yes. Pues no sé, yo creo que podemos como, ¿Cuál es tu puedo frase leer esa favorita? frase y después como ir concluyendo, ¿no? Sí. Ujú. Sí, dice, la construcción de nuevas relaciones en el curso de procesos de equilibración conduce a resultados cuya necesidad interna parece implicar que estaban preformados o predeterminados en las situaciones anteriores, ¿no? Entonces, creo que al fin y al cabo todos los conocimientos que tengamos, así sea el más mínimo, así sea cómo abrir una puerta o cómo resolver un problema, al final van creando sus propias relaciones que van a devenir en un conocimiento de algo como que podría ser de cualquier cosa, ¿no? O sea, creo que incluso comprendiendo como, es que, ¿saben? Pienso como comprendiendo en algo de cocina, de cómo cocinar, podríamos entender cómo funciona la química. Entonces, es eso. Las propias experiencias y los propios conocimientos que vayamos teniendo van a devenir en
un conocimiento distinto, pero que va a estar relacionado con todo pues lo que ya conocemos. Sí, y bueno, relacionándolo otra vez, con otro ejemplo, pues hablaba sobre, pues todo este producto del individualismo que nos trajeron las disciplinas, pues tendrían que cambiar bueno, obviamente no resuelven a estos sistemas complejos porque pues tendrían que entrar dentro de una nueva organización, de las teorías como un sistema, ¿no? Como una totalidad para, pues, identificar qué es lo que se está tratando de resolver y contradecir, pues, qué es lo que podría suceder o lo que no, y lo que posiblemente podría pasar si se relacionan, pues, más puntos de vista y por alguna u otra razón pues caer en afirmaciones o supuestos que en ciertas conclusiones pues den una totalidad de, de analizar el problema pues desde como comprendemos o como visualizamos el mundo, ¿no? Y pues obviamente la vida misma pues es ese sistema complejo donde pues probablemente en nuestros días pues hay que organizar nuevamente la forma de crear conocimiento, ¿no? O de hacer, no lo sé. ¿Qué más puedas decir, Amanda? Em, pues al final creo que es una conjunción de todo absolutamente lo que hemos estado comentando. Sin embargo, yo dejo como abierta la pregunta, a ¿qué es lo que sigue? O sea, ¿cómo es que nosotros vamos desde las nuevas prácticas contemporáneas a continuar con este tipo de investigaciones? ¿No? Porque si bien, o sea, son contemporáneos todos estos autores, realmente ya tienen un avance muchísimo más alto. O sea, actualmente hay otro tipo de abordajes que quizás a nosotros, nuevas generaciones, nos toca complementar, ¿no? Para seguir avanzando. No sé, es lo que me quedo pensando, como reflexionando para terminar. Pues yo creo que ya con esto concluimos. Ujú. Son lecturas complejas, pero sí. Y pues Pues nos bueno, despedimos, eso ¿no? sería todo. Muchas gracias y